Hola estudiantes, vamos a empezar ahora la clase de espacios vectoriales en esta tercera unidad de la clase de vectores y matrices. Cabe destacar que esta nueva unidad es un cambio de perspectiva, un cambio de enfoque para lo que nosotros conocemos como vectores. Sí, en unidades anteriores estudiamos los vectores como pares ordenados o ternas con dirección y magnitud. Pero ahora vamos a ver un enfoque un poco más formal de los vectores y obvio mucho más general también de estudiar los vectores. Entonces ya no vamos a hablar solamente de vector como un par ordenado que tiene magnitud y dirección, sino que vamos a generalizarlo a partir de los 10 axiomas. Bueno, aquí se enuncian desde el axioma A hasta el axioma H, pero el uno y 2 también vamos a considerar los axiomas. Vamos a definirlo. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío, que tiene elementos, que tiene objetos allí adentro, en el cual están definidos dos operaciones. Vamos a llamarle a una operación suma y a la otra operación producto por un escalar. Pero no serán la suma ni el producto por un escalar que hemos estudiado todo el tiempo, sino que son operaciones bien definidas, que se van a definir, ya sea, vamos a decir entre comillas, no las vamos a inventar o podrían ser también la suma y el producto por un escalar usual. Definición uno. Vamos a ver ahora dentro de las operaciones de espacios vectoriales, la primera que es el axioma de cerradura, que dice que si U y V, vamos a llamarle en general a dos vectores U y V, son elementos o vectores de V, elementos de V, la operación suma U más V, sí que se simboliza de esta forma, pero significa suma siempre, más, tiene que estar en V. Es decir, que la operación suma es una función donde toma un par ordenado, toma dos elementos de V y obtenemos un mismo elemento del conjunto. A esto le llamamos que es cerrado bajo la operación suma. Podemos poner, por ejemplo, los números reales. ¿Sí? Los números reales, el conjunto de los reales es un conjunto cerrado, ya que si nosotros operamos, ya sea, por ejemplo, 2 más un medio, esto es un número real, menos 1 más 5, esto es un número real. Cualquier otro número, pi más exponencial, ¿sí? Son dos números que están en los reales. Esto con seguridad, aunque sea un número decimal irracional, va a ser un número real. Vamos a decir que pertenece a los reales. Entonces la cerradura es eso. Es tomar dos elementos de un conjunto y saber que esos elementos están en el mismo conjunto. Por ejemplo, si yo tomo vectores de R2, en R2, puntos en R2 yo los puedo sumar. 1 más 3, 1,3 por ejemplo, más 2,1. Esto me va a dar a mí 3,4, que también es un punto que pertenece a R2. Entonces, puntos, los puntos en el espacio, los puntos en el plano cartesiano, los números reales, e inclusive podemos hablar de polinomios o matrices de n por n, de m por n, perdón, podemos decir que son conjuntos cerrados, ya que dos polinomios de grado 2 obtenemos un polinomio de grado 2, por ejemplo, más. ¿Sí? Yo sumo acá términos semejantes y obsérvese que la respuesta sigue siendo un polinomio de grado 2. Entonces podemos decir que estos conjuntos son cerrados, ya que al operar elementos de ese conjunto obtenemos elementos del mismo conjunto. El axioma A y el axioma B, el A se llama la propiedad conmutativa, que dice que bajo la operación suma, yo puedo sumar U más V y esto va a ser igual a V más U. ¿Sí? Esta es la propiedad
conmutativa. Esta se cumple también para los números reales. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una operación que no cumple la propiedad conmutativa es el producto matricial. Nosotros ya sabemos que A por B no es igual a B por A. Entonces, el producto matricial no es una operación, a quien vamos a llamar suma, no es una operación conmutativa. Por lo tanto, las matrices de n por n no cumplen este axioma. No representarían un espacio vectorial. Para que un conjunto sea un espacio vectorial, tiene que cumplir con los 10 axiomas, los 2 de cerradura y los otros y el resto de los axiomas. La otra propiedad es la propiedad asociativa, que dice que yo puedo sumar U más V más W y luego sumarlo con U. O, que también es lo mismo, sumar U con V, que eso va a ser igual a W más W y van a ser lo mismo. Como ejemplo básico de elementos que cumplen la propiedad conmutativa, que U más V es igual a V más U, es la suma usual con los reales. Los reales con la suma usual, ¿sí? Nosotros ya sabemos que 3 más 1 es igual a 1 más 3, que un tercio más 1 es igual a 1 más un tercio. Esto nosotros ya estamos muy familiarizados. Entonces podríamos decir que los números reales cumplen la propiedad conmutativa bajo la operación suma, ¿sí? Pero quienes no cumplen la propiedad conmutativa bajo la operación suma son, como había mencionado, son las matrices, ¿sí? Las matrices de 2 por 2, por ejemplo, bajo el producto usual, ¿sí? El producto usual, o sea, no son un espacio vectorial, ya que no cumplen que A por B es diferente de B por A. Otro conjunto que no cumple la propiedad conmutativa son los números enteros bajo la operación resta. Si yo opero 1 más menos 3, esto sería 1 menos menos 3, que es igual a 4. Pero si yo los cambio de orden, menos 3 más 1, que esto es menos 3 menos 1 es igual a menos 4. Entonces, obsérvese que operar bajo la operación suma, que en este caso sería la resta de los enteros, no se cumple la propiedad conmutativa. Por lo tanto, los enteros bajo la resta no son un espacio vectorial, ya que no cumplen con el axioma de la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa es una de las más sencillas de probar, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de los números reales bajo la suma usual sí cumple la propiedad asociativa, porque, por ejemplo, 1 más menos 2 más 1 más 3, pongamos. Esto es igual a 1 más menos 2 más 3, que es igual a 1 más 1, que es igual a 2. Y de igual forma, si yo asocio 1 más menos 2 más 3, esto es igual a 1 más menos 2 más 3, entonces es igual a menos 1 más 3, que es igual a positivo 2. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo donde se cumple la propiedad asociativa para los números reales, pero solo es un ejemplo. Otros conjuntos que también cumplen la propiedad asociativa son los puntos en R2, los puntos en R3, ¿sí? También lo cumplen las matrices de M por N y los polinomios de grado menor o igual que N. Entonces, todos estos conjuntos cumplen con la propiedad asociativa. Los otros dos axiomas que siguen, el C y el D, al C le llamaremos el axioma del cero,
Ya que dice, existe un elemento a quien llamaremos 0, pero obsérvese que está como en negrita, como relleno, en color negro, en el espacio vectorial, en V, conjunto, tal que la operación suma de U más ese vector 0 es igual al vector 0 más el elemento U, y eso va a ser igual al mismo elemento U para cualquier U en el conjunto V. Esto nos enseña a nosotros lo que ya conocemos por número 0 o vector 0. Solo que ahora lo vamos a generalizar para cualquier conjunto definido. Veamos un ejemplo bastante simple. El elemento neutro, por ejemplo, en los reales, bajo la suma usual, es el número 0. Esto es lo que nosotros estamos acostumbrados. Así que 3 más 0 es igual a 3. O 0 más el número pi es igual al número pi. Pero, por ejemplo, si nosotros definimos la suma usual, la suma en los reales como el producto usual, ya el 0 ya no funciona como elemento neutro. Ya no funciona como 3 por 0 ya es igual a 0. Eso ya no funciona. Hay un número, habrá algún número en los reales que al operarlo con cualquier número real sea igual a él mismo. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Cualquier número x multiplicado por e operado bajo la suma, bajo el producto de los reales por ese número e es igual al número x mismo. Bueno, esto sería x por e igual a x. Por lo tanto, ese elemento e sería x entre x, ya que esto es el producto usual, lo puedo mandar a dividir. Entonces, ese número va a ser el número 1. Entonces, bajo el producto de los reales, el número 1 es mi elemento neutro, ya que 3 por 1 es igual a 3. 1 por pi es igual a pi. Y cualquier número real multiplicado por 1 es igual a él mismo. Pero bajo este producto, que es el producto de la multiplicación usual, en los números reales, podemos hallar otro elemento neutro que no sea 0, en este caso es el número 1, que cumple con el axioma, ya que nosotros sabemos que x por 1 es igual a x y 1 por x es igual a x, que es lo que dice el axioma del elemento neutro. El inciso D o axioma D dice, para cada vector o elemento U en el conjunto existe un elemento a quien llamaremos menos U. Le vamos a poner un negativo a la par, el signo de resta, y a ese le vamos a llamar el opuesto aditivo. Tal que el elemento U sumado bajo la suma definida por ese opuesto es igual al elemento 0. Cabe destacar que este axioma depende del anterior, ya que si el elemento 0 no existe inmediatamente, no podemos definir un opuesto. Veamos algún ejemplo. El opuesto aditivo. Nosotros en los números reales, bajo la suma usual, estamos acostumbrados a que 1 más menos 1 es igual a 1 más menos 1. Aquí ya estamos aplicando la suma usual, que esto es igual a 0. O menos raíz de 3 más raíz de 3, esto también bajo la suma usual, son elementos de diferentes signos que sabemos que su operación es igual a 0. Estos son los números reales. Entonces, la suma usual, bajo la suma usual, los números reales tienen su opuesto aditivo. ¿Sí? Lo mismo podemos decir con las matrices. Yo tengo una matriz de 2 por 2 bajo la suma usual. ¿Sí? Véase que yo puedo obtener una matriz A más su matriz opuesta. Esto va a ser igual a la matriz con elementos 0. ¿Sí? Esto es un axioma que se cumple con las matrices de no solo de 2 por 2, sino que de n por n. O por ejemplo con los polinomios. Yo puedo poner un polinomio p de x igual a x al cuadrado más x menos 1. Y yo puedo tener su opuesto, menos p de x igual a menos x al cuadrado menos x más 1.
Y aquí obsérvese que P de X más menos P de X bajo la suma usual de los polinomios, que es la suma algebraica que aprendimos en la escuela. Esto es x cuadrado más x menos 1, menos x cuadrado menos x más 1, que es igual a 0x al cuadrado más 0x más 0, que este de acá sería el polinomio o el vector 0 de los polinomios. Los polinomios tienen un vector 0 o un polinomio 0, que es donde todos sus coeficientes son el número 0. Entonces, los polinomios de grado menor o igual que 2 también cumplen con la propiedad, tienen un opuesto aditivo bajo la suma usual. Continuando con la otra parte de los axiomas, para que un conjunto cumpla, que es un espacio vectorial, tiene que cumplir con los 10 axiomas. Hicimos algunos ejemplos para los primeros 5. Ahora veamos los otros 5. Dice, si U es cualquier elemento V y lambda, a este le llamaremos lambda, es un escalar en los reales, entonces el producto de ese lambda por U, si multiplicamos bajo cierta operación de producto por un escalar, el real lambda por el elemento U en V, que están en el conjunto V, es decir que el producto es una función que va de los reales, que asocia a un número real y un elemento de V, un mismo elemento en V. Decimos que es cerrado bajo la suma, es cerrado bajo la operación producto. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, a qué nos referimos con el producto por un escalar. Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, en R2, si yo tomo un elemento 1,3 y lo multiplico por ejemplo negativo 3, sería negativo 3 por 1,3, que esto es menos 3, menos 9. Este es un punto o un vector, que le llamaremos ahora, que también pertenece a R2. ¿Sí? Al multiplicarlo por un escalar, el elemento no se transforma, no se modifica, sino que sigue teniendo la misma característica de ser parte del conjunto donde está. Por ejemplo, en las matrices de 2 por 2, si yo tengo negativo 5 por la matriz 1, menos 3, 1, 0, yo lo multiplico bajo el producto por un escalar usual, esto va a quedarme menos 5, 15 y 0. Y esto sigue siendo una matriz de 2 por 2. El elemento sigue conservando su característica de ser una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, decimos que el producto por un escalar es cerrado. O puede ser por un polinomio. En los polinomios de P de X, ¿verdad? De grado menor que 3, por ejemplo, yo puedo tener 2 multiplicado por X al cubo menos 2X al cuadrado más X menos 1. Este es mi polinomio y este es mi escalar. Bajo el producto usual, esto es 2X al cubo menos 4X al cuadrado más 2X menos 2. Y esto sigue siendo un polinomio de grado 3. Por lo tanto, pertenece a ese conjunto de polinomios con ese grado. Por lo tanto, esto pertenece a P sub 3 o los polinomios de grado menor o igual que 3. El resto de axiomas los vamos a estudiar en ejemplos posteriores, pero ahorita solo haremos mención de ellos. El axioma E, que es básicamente la propiedad distributiva. Es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en los reales, ¿sí? Si yo tengo 5 multiplicado por 2 más 1, esto es igual a 5 por 2 más 5 por 1, que es igual a 10 más 5, que es igual a 15. De igual manera, yo podría tener 5 por 2 más 5 por 1, que es igual a 10, más 5, que es igual a 15. Entonces, lo que nos dice a nosotros este axioma es que podemos, a partir de la suma y el producto, yo puedo operarlos de esta manera. De igual manera, puedo retroceder. Yo podría algo así como factorizar el 5
y tener el 2 más 1, y estas dos expresiones serían lo mismo. En los números reales es bastante sencillo de entender, ya que estamos acostumbrados a estas operaciones. Pero este axioma también se cumple para todos los conjuntos, como los números reales, los puntos en R2, los puntos en R3, los polinomios de grado menor o igual que n y las matrices de m por n. El axioma F es muy similar al axioma E, solo que este lo que dice es que si yo tengo dos escalares lambda y mu y los opero, que se están sumando y los opero con un vector u, esto es lo mismo decir que yo puedo operar tanto lambda por u y bajo la suma definida también sumarlo con mu por u. Esto es como una propiedad distributiva también. Se cumple para todo lambda y mu en los números reales y u un elemento del conjunto V. El inciso G lo que me dice, este es el F, el G, lo que nos dice es que si yo tengo dos escalares, lambda, multiplicado por mu multiplicado por u, yo puedo asociarlos directamente bajo la multiplicación de los números reales. Lambda mu y esto multiplicarlo bajo el producto definido por un escalar definido con mu, donde estos dos pertenecen a los reales y representan un solo escalar. ¿Sí? Esta propiedad dice que yo los puedo asociar. Y finalmente tenemos el axioma H, que nos dice que el número 1 multiplicado por el producto definido por un vector u es igual al mismo vector u. ¿Sí? Esto es el número 1 de los reales. Por ejemplo, 1 multiplicado por el vector 3,2 es igual a 3,2. Obsérvese que no es igual al mismo vector. O 1 multiplicado por la matriz 1, 0 menos 1, 1 es igual a la misma matriz 1, 0 menos 1, 1. Entonces multiplicar un número por el producto usual con una matriz es igual a la misma matriz. Y lo mismo sucede con los polinomios. El polinomio 1 es este de acá. Es el número 1 multiplicado, por ejemplo, por x al cuadrado menos 2x más 1. Nosotros sabemos que es igual al mismo polinomio ya dado. Entonces, estos conjuntos, bajo estos ejemplos, vamos a decir de que cumplen el axioma H. Cabe destacar que no hemos hecho ninguna demostración. Esta clase solo se ha tratado de ejemplificar cuando los axiomas se cumplen, pero no hemos demostrado cuándo se cumplen en general. Vamos a decir ahora, a partir de ahorita, para los siguientes ejemplos, en los números reales, en el plano cartesiano o los puntos en R2, en el espacio o en R3. Vamos a decir también los polinomios de grado menor que n, de la siguiente forma. P de n, P sub n le vamos a llamar. Y las matrices de m por n rectangulares bajo la suma y producto usual, que ya lo hemos definido en clases anteriores. Todos estos conjuntos son espacios vectoriales. O sea que todos ellos cumplen con los 10 axiomas que hemos visto anteriormente. Su demostración, pues, son un poquito extensas para cada uno de ellos. Eso usted lo puede revisar en otros recursos o en algunos libros, aparecen las demostraciones. Pero a partir de aquí nosotros vamos a aceptar que estos conjuntos son espacios vectoriales. O sea que cumplen con los 10 axiomas que tenemos aquí definidos.